Hola, bienvenidos a un nuevo video para este su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión haremos un video sobre una defensa bastante mala. De hecho veremos cómo ganarle a esa defensa mala, que es la terrible defensa Damiano, que comienza con la jugada E4, E5, caballo F3, hasta aquí todo muy normal. Pero después de esta jugada, las negras, en lugar de hacer una jugada normal, por ejemplo, como caballo C6, que es lo normal, o caballo F6, incluso la defensa Petrov, o D6, que empieza con la defensa Philidor, juegan F6. Esto es lo que constituye el inicio de la defensa Damiano, que es una jugada bastante mala, por no decir que jugada una perdedora. Aquí simplemente lo que hacemos es comernos al peón de E5. Fíjense muy bien, vamos a dar un caballo solamente por un peón, pero a cambio vamos a tener bastante iniciativa. Recordemos que la iniciativa es el hecho de ser tú el que crea las amenazas al rival. Aquí jugamos caballo por E5 y aquí hay varias posibilidades. La normal, si alguien que te juegue F6, lo normal es que te coma el caballo de E5 porque para eso jugó F6. Pero digamos aquí que no es lo mejor. Lo normal o lo mejorcito aquí sería dama E7. ¿Vale? Eso es lo que digamos que no pierde de inmediato. Es lo que más resiste. Dama E7 podría continuar, por ejemplo, caballo F3. No regresamos nada más. Y ahora hay dos posibilidades. Que nos coman el peón de E4 o que nos jueguen D5 para seguirlo atacando, aprovechando que está clavado sobre la columna E. Vamos a ver primero qué pasa si nos comen con dama por E4. Aquí podríamos jugar simplemente alfil E2, D5, enroque corto, y después de, por ejemplo, caballo E7, jugamos torre E1, echando un ojito sobre la dama, el caballo y el rey de la misma columna, que están en la columna de la torre, por lo tanto están en rayos X. Seguiría, por ejemplo, dama A4, quitándose de la columna, B3, que gana un tiempo con el ataque a la dama, y una vez que la dama se quite, podemos continuar con D4, C6, por ejemplo, C4. Aquí lo que están aprovechando las blancas es la mala posición del rey y de las piezas, porque la dama bloquea el alfil, por ejemplo. Si el alfil no sale, la torre de A tampoco. Entonces se encuentran, digamos que, estorbándose entre ellas mismas. Aquí podría continuar caballo A6, caballo C3, tocando en D5 una vez más con el caballo. Caballo C7, alfil D3. El alfil D3 parece que perdió un tiempo, pero en realidad es muy útil porque ponemos un ojito sobre el rey ya un poquito más serio, ¿no? Porque ahora el caballo ya está clavado, no puede ni siquiera moverse porque sería ilegal. Rey F7, alfil F4, mejorando una pieza. Caballo E6, la retiramos. Y ahora después de, por ejemplo, G6, simplemente las blancas aprovechan que tienen vía libre en el flanco de dama para expandirse. Expandirse es ganar espacio, de preferencia con los peones. Después de B4, H5, A4, Rey G7. Lo que tiene que hacer para tener una posición decente, ¿no? Después del error garrafal de F6 en la jugada 2, ahora tienen que recurrir a este tipo de trucos para tener una posición más o menos aceptable o defendible. Pero esto puede continuar simplemente torre C1, peón por, alfil por, y después de, por ejemplo, caballo D5, dama B3. Lo que podemos observar de esta posición es que las blancas tienen todas y cada una de sus piezas desarrolladas. Las dos torres, los dos caballos, los dos alfiles y la dama están participando activamente en la partida. Mientras que podemos ver que la torre, por ejemplo, las dos torres negras y los dos alfiles todavía no han salido de su casilla de inicio. Por lo tanto tenemos un montón de ventaja de desarrollo y eso nos da, aunque sea difícil de creer, nos da ventaja decisiva ya en la partida. Quiere decir que las blancas están completamente ganadas, aunque de momento no tengan ni siquiera material de más, porque el peón que ganamos en E5, las negras lo recapturaban en E4, pero es tanta la ventaja de desarrollo que las blancas ya no tienen posibilidades de defenderse. Esa era la opción si decidían después de dama E7 y que el caballo se quitara. Si las negras decidían comer el peón de E4, pero también pueden decidir D5, simplemente aprovechándose de la clavada, como decimos, del peón de E4, pero ahí también tenemos una secuencia que le da ventaja a las blancas. Nada más defendemos el peón con D3, y después de caballo C6, por ejemplo, caballo C3, alfil E6, alfil E3. Aquí podemos pensar que nos están dobleteando, pero no, porque tenemos más piezas defendiendo el punto D4. Si nos juegan D4, pues nada más lo comemos y tenemos un peón extra. ¿De acuerdo? Entonces eso no es aceptable. Pero podrían continuar, por ejemplo, con peón por, torre de 8, molestando un poquito a la dama. Pero simplemente nos cubrimos con el alfil en D3. Y después de, por ejemplo, dama F7, dama E2, alfil B4. Desarrollando una pieza y amenazando con hacer fea la estructura. Pero eso no es compensación suficiente.
Lo ignoramos enrocándonos y aunque nos coman alfil por C3, B por C3, después de caballo de G a E7, por ejemplo, caballo D4, caballo E5, F4, más o menos forzando que nos tome en D3, pero entonces recomponemos la estructura de peones. Ahora tenemos una estructura bastante buena en el centro y tenemos ventaja decisiva también. Porque a pesar de que él se va a enrocar y va a terminar su desarrollo, en esta posición sí tenemos un peón de más porque no terminaron recuperando el peón de E4 y además nuestro centro de peones es francamente mejor que el de él y no tenemos ninguna debilidad. Por lo tanto, esta posición es completamente ganadora para el blanco también. Entonces, en resumidas cuentas, después de que jugamos caballo por E5, dama E7, regresamos el caballo y ya sea que nos coman el peón de E4 o nos jueguen D5, de todos modos el blanco queda en posiciones completamente ganadoras. Ahora vamos con las variantes más normales. Eso sería lo mejor para el negro. Aunque queda completamente perdido, sería lo más aceptable, digamos. Porque las alternativas son incluso mucho peores. Por ejemplo, después de caballo por E5, recordemos que la variante fue así. E4, E5, caballo F3 y ahora F6. Y después de caballo por E5, como decimos, lo normal es que un jugador que hace F6 sea un completo desconocedor de la variante o de cómo se juega la apertura en general, vaya, porque F6 es muy conocida por ser terriblemente mala, entonces si alguien la emplea es porque seguramente no conoce aperturas y podemos aprovecharnos de eso, ¿no? Entonces después de caballo por E5 lo normal es que tu rival te coma, porque para eso jugó F6, para darle una protección al caballo al peón, perdón, de E5. Pero entonces, después de caballo por y peón por, tenemos una secuencia todavía mejor, o sea, nos deja con más ventaja que si hubiera jugado dama E7, que es la variante que vimos en un principio. Aquí continuaríamos con la secuencia más o menos forzada, dama H5 jaque. Y ahora el negro tiene dos posibilidades principales, jugar G6, o sea, bloquear el jaque que les estamos dando con la dama, o jugar el rey a E7. Son las únicas dos alternativas, no existe otra posibilidad, al menos no posibilidad legal, ¿no? Si G6 bloquea el jaque con el peón y si rey E7 pues se quita de la amenaza directamente. Recordemos que cuando alguien está en jaque tiene tres formas de quitárselo: mover el rey, cubrirse con otra pieza como escudo, en este caso como el peón de G6, o también capturar a la pieza que te está dando jaque. Pero evidentemente para comerte a la pieza que te está dando jaque primero tendríamos que estarla amenazando, y como mi dama de H5 no está amenazada por nadie, pues no es posible capturarla, así que solamente le queda o quitarse o bloquear con el peón de G6. Vamos a comenzar viendo qué pasa si G6, ¿vale? Entonces simplemente capturamos al peón de E5 amenazando al rey y a la torre de H8. Recordemos que a esto se le conoce como ataque doble o doblete. Dama por E5, el rey no puede, bueno, sí puede jugar rey F7 o dama E7, lo normal es que juegue dama E7 para no mover el rey, y entonces después de dama por H8, tiene dama por E4 por ejemplo, pero después de rey D1 se ha quedado sin ninguna jugada que realmente ofrezca algún tipo de resistencia, no está completamente perdido porque tiene una torre de menos sin ninguna compensación absolutamente, por lo tanto ya no hay lucha a partir de aquí. El negro está completamente perdido. La otra posibilidad es que después del jaque en H5, después de este jaque, en lugar de cubrirse con el peón, simplemente juegue rey E7. Pero esa es más o menos igual de mala o quizá peor en algunas variantes. Después de, por ejemplo, dama por E5, bueno, no por ejemplo, es la mejor jugada evidentemente, porque da jaque al rey, le quita la retirada de regreso a E8 y también le quita la jugada D6 y F6. Por lo tanto, la única alternativa, la única posibilidad es ir a F7. Y es lo que hace. Y ahora podemos desarrollar con ganancia de tiempo, que es el ideal en ajedrez. Ojalá pudiéramos siempre hacer eso, ¿no? Desarrollar una pieza creándole una nueva amenaza al enemigo. En este caso me refiero a la jugada alfil C4, que crea un problema porque le da jaque al rey negro. Ahora, después de alfil C4 jaque, hay dos posibilidades. La mejor para el negro es cubrirse con peón. Aunque pareciera que no sirve para absolutamente nada porque simplemente lo capturamos y ganamos otro peón, sí sirve porque libera la acción del alfil de C8 defendiendo la casilla F5, que es importantísima en la secuencia de mate o de posibles mates que tiene el blanco en varias alternativas, en varias variantes. Por eso vamos a ver D5 primero, que es, digamos, la mejor defensa en esta variante. Después de D5, lo capturamos, alfil por D5, rey G6, no hay alternativa, y después H4.
La idea de H4 pues es avanzar con H5, obligar al rey a que se ponga en la diagonal de este alfil de C1 y más adelante jugar D4 para amenazar de mate al rey negro. Por eso aquí el negro pues, se puede defender por ejemplo con H6 para esconderse en H7 con el rey, pero entonces aprovechamos la posición del rey negro para comenzar con la táctica. Simplemente hacemos alfil por B7, una jugada bastante bonita y bastante acorde a la posición, ¿no? Sacrificando aparentemente, porque realmente es un sacrificio que no se puede aceptar, porque si el alfil captura al alfil de B7, entonces damos mate con dama F5, aprovechando que el rey no tiene escapes, porque le quitamos todos los de las casillas blancas de esta diagonal y también lo de la columna y lo de la fila. Las otras dos casillas a las que pudiera retirarse están quitadas por sus propios peoncitos. Así que ese alfil no puede capturarse. Lo mejor sería quizá que jugara algo como alfil de 6. Pero entonces simplemente nos quitamos hasta A5. Otra vez el alfil no puede ser capturado por el mismo mate en F5. Tendría que jugar algo como caballo F6. Pero entonces nos comemos a su torre de A8 y otra vez tenemos una torre completa de más. Lo cual evidentemente es ganador 100%. Así que después de alfil por D5... el rey se va a G6, jugamos H4, H6 entonces, alfil por B7 y estamos completamente ganados. Pero, ¿qué pasa si no juega D5? ¿Qué pasa si juega, por ejemplo, después de alfil D5, en lugar de jugar D5, que como decimos es la mejor, juega rey G6, por ejemplo, que es la única otra posibilidad? Ahora sigue una secuencia de mate por completo, es un mate forzado, es un mate bastante largo, pero el negro nunca tiene la posibilidad de salvarse de ninguna forma. Aquí jugamos simplemente dama F5 jaque. Aquí podemos observar que además de darle jaque, la dama le quita toda la columna y toda la fila 5, dejándole como única opción la jugada rey H6. Y una vez que el rey va a H6, ahora este alfil de C1 que de momento no está participando puede de repente, al avanzar el peón, entrar a participar amenazando al rey directamente. Podemos jugar D3 o D4, es indistinto. Vamos a jugar D4. Y ahora, como decimos, el rey está en jaque. La única posible defensa es evidentemente avanzar el peón, ya que pues, si pones la dama, dama por dama es mate. Por eso hay que jugar el peoncito a G5. De momento no lo podemos comer porque está amenazado solo con 2 y está defendido con 2. Y recuerden que cuando queremos ganar una pieza tenemos que atacar con 1 extra. En este caso tendríamos que atacar con 3. Y es justamente lo que hace el blanco, trae otro agresor. Aquí nos aprovechamos de que el peón de G5 está clavado con el alfil y lo atacamos de nuevo. Recordemos que una de las mejores formas de aprovecharnos de una pieza que está clavada, sobre todo cuando es clavada absoluta, que quiere decir que es el rey el que está detrás y no se puede quitar porque es ilegal. Entonces jugamos H4. Como decimos, este peón está en clavada absoluta por el alfil de C1 y no puede capturar al peón de H4 porque sería ilegal, se quedaría en jaque solito. Así que puede intentar resistir un poco. Como digo, el mate es forzado. Puede jugar, por ejemplo, algo como alfil B4 simplemente para alargar el juego, pero nos cubrimos con el peón y ya no pasa nada. Puede jugar dama E7. Dama E7 parece que no sirve para nada, pero está defendiendo la entrada de la dama en F7, porque si no lo defiendes y por ejemplo te regresaras a G7 intentando escapar con tu rey, te hacen volver y te dan mate muy pronto. Por ejemplo, te juegan dama F7 jaque. El rey no puede escapar para acá, ni para acá, ni para acá, porque la dama le quita todas. La única que tiene es volver con el rey, pero después de peón por peón, el rey de H6 está en jaque mate, porque es jaque con dos piezas. Es jaque con la torre de H y jaque con el peón también. Por lo tanto, el rey ha sido aniquilado en esta posición. Por eso, dama E7. En esta posición, por eso dama E7 es lo que juegan las negras, defendiendo el punto F7, que es importantísimo. Pero aún así, las blancas tienen la posibilidad de dar mate con alfil por G5. Ahora, después de alfil por G5, el rey tiene que ir a G7, porque si dama por, también es mate otra vez. Por eso, el rey, después de alfil por, el rey tiene que ir a G7 y ahora nos comemos a la dama tranquilamente. Caballo por y ahora sigue la secuencia forzada, dama F7. Recordemos que la dama nunca se puede capturar porque el alfil de C4 la protege. Y la dama, además de dar jaque, le quita todas estas casillas. Otra vez el rey, la única alternativa que tiene es volver a H6. Y ahora una vez más, jaque con dama F6. El rey tiene que ir a H5 o cubrirse con el caballo. Si el rey fuera a H5 directamente, dama G5, otra vez le daría mate. Por lo tanto, la única que resiste unas jugadas más es cubrirse de caballo. Y ahora jugamos H5. Lo que amenazamos es peón por caballo, dando mate con la torre en el acto.
Así que el negro no tiene más que hacer jugadas desesperadas, por ejemplo como alfil por C3, pero simplemente lo capturo, D5 para liberar el alfil y aguantar una jugada más, pero como digo, todo está perdido. Peón por caballo, jaque a la descubierta con la torre, tiene que bloquear por ejemplo con el alfil y entonces lo capturamos con la torre y le hemos dado jaque mate. Como hemos visto, después de la jugada caballo por E5 en esta posición, después de F6, caballo por E5, todo está perdido. No importa lo que juegue el negro. Todo está perdido. Ya dama E7 es la que más resiste y la que si el blanco no juega con la suficiente energía, pues podría llegar a resistir. Pero si es capturado el caballo, ya todo es forzado y el blanco tiene ventaja decisiva, pero de inmediato. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido a castigar la defensa Damiano, la mala defensa Damiano que es F6, recuerden, después de E4, E5, caballo F3, F6 es la denominada defensa Damiano y recuerden que tenemos que comernos al peón de E5 y estamos completamente ganados siempre y cuando juguemos como acabo de mostrar. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.